Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ataques de civiles contra la fuerza pública en Colombia. Manifestantes que utilizan la violencia para agredir a las autoridades. Esto es lo que está pasando aquí en estos momentos en RCN. En el último acto criminal, otros 2 uniformados estuvieron a punto de morir incinerados luego de que contrabandistas lanzaran una bomba incendiaria al vehículo oficial que transportaba la gasolina que horas antes la misma policía les había incautado. Estos son unos crímenes que tendrán que ser judicializados y que los responsables pues paguen conforme a las normas del Código Penal. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El director de la Policía Fiscal y Aduanera, el general Juan Carlos Buitrago, y 2 expertos en temas de seguridad nacional, el presidente del Consejo de Bogotá, Daniel Palacios, y el reconocido catedrático Jairo Libreros, analizan el aumento de los ataques violentos contra la fuerza pública en medio de las manifestaciones en Colombia, las implicaciones que tiene para la seguridad el rompimiento del principio de autoridad y responden si debe primar la prudencia o la legítima defensa como respuesta de las autoridades ante estas repetitivas agresiones. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La preocupación que generan los cada vez más repetitivos ataques y azonadas que en medio de manifestaciones están sufriendo los integrantes de la fuerza pública en Colombia. La noticia. 2 integrantes de la policía a esta hora continúan su recuperación luego de haber sido agredidos. Literalmente estuvieron a punto de morir quemados luego de ser atacados por un grupo de vándalos que lanzó bombas incendiarias contra el vehículo en el cual ellos se movilizaban y en el cual transportaban gasolina que habían incautado a bandas de contrabandistas. El punto clave de esa noticia. Este tipo de agresiones cada vez se presentan con mayor frecuencia y son causadas en muchos casos por la impunidad de la que gozan quienes, escondidos en medio de las protestas, ejecutan estas brutales agresiones. ¿Deben endurecerse las penas? ¿Es deber de las autoridades utilizar el derecho a la legítima defensa en estos casos? ¿Cuál es el impacto que tiene para la seguridad de una democracia que los integrantes de la fuerza pública sean atacados? Estas son solo algunas de las preguntas que rodean este debate que presentamos hoy aquí en el programa La Noche. Eran las 10 de la mañana del pasado domingo y una espesa nube se divisaba en el cielo del municipio de Maicao en el extremo norte de Colombia. Mira el policía, marico, ya que él está que tocó. Un camión de la policía ardía en llamas producto de un violento ataque con una bomba incendiaria que también quedó registrado en video. Allí se observa cómo un hombre lanza lo que al parecer es una bomba molotov contra el vehículo que trasladaba a varios integrantes de la fuerza pública quienes adelantaban operativos contra el tráfico de combustible. La bomba impacta a la gasolina que llevaba en su carrocería y las llamas de inmediato consumen el automotor con 2 policías en su interior. El conductor y uno de los uniformados intenta escapar, pero son alcanzados por las llamas. Uno de ellos es el subintendente Giovanni Palomino, quien sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, mientras que su compañero Darwin Jiménez Vadillo resultó con lesiones en el 35% de su integridad física. Pero es un muchacho muy noble, que él nunca atenta contra las personas, que cuando le toca salir a eso, él briega a hacer todo lo mejor posible que puede hacer con las personas de la calle. Sin duda fue un acto criminal que desató indignación y repudio. Miembros de la fuerza pública que en el cumplimiento de su labor fueron agredidos por criminales que se mimetizan entre la población civil. Estos son unos crímenes que tendrán que ser judicializados
y que los responsables pues paguen conforme a las normas del Código Penal. Hoy son dos familias las que se aferran a la fe para que sus hijos se recuperen de las graves quemaduras en medio de esta azonada, pero no son hechos aislados. Esta clase de irrespeto contra la fuerza pública es continua y permanente y además un abierto desafío a la autoridad. Atacar a los policías con fuego no es propiamente de las zonas rurales. En Bogotá, el pasado 9 de noviembre, un grupo de policías que custodiaba las instalaciones de RCN Radio fue blanco de un criminal encapuchado quien lanzó una bomba molotov en medio de una marcha estudiantil. Esto es lo que está pasando aquí en estos momentos en RCN. En Tibú, norte de Santander, un grupo de soldados fue atacado por presuntos ladrones de gasolina, quienes los agredieron con piedras y palos en medio de un operativo contra el hurto de petróleo. Y otro hecho se presentó en Corinto, Cauca, luego de que un grupo de indígenas amedrentara con machetes a varios militares, quienes les impedían invadir una propiedad privada. Se observa cómo uno de los indígenas pone el arma cortopunzante en el cuello de un militar y trata de quitarle el fusil. Ante la amenaza, el uniformado tuvo que disparar hacia el piso para tratar de alejar a su agresor. A pesar de que estas azonadas constituyen varios delitos como ataques contra servidor público, que da una pena entre 4 y 8 años de cárcel, y favorecimiento o encubrimiento que podría dar entre 1 a 4 años de prisión, hay quienes piensan como el ministro de Defensa que no es suficiente y que es hora de sentar un precedente para que se respete a la autoridad y se pueda identificar a quienes entorpecen el trabajo de la policía y el ejército ocultándose en la sociedad civil. La propuesta estaría en el aumento de penas para estos delitos. Y desde 3 ángulos de opinión diferentes vamos a estar analizando y debatiendo hoy en el programa La Noche lo que representa para un país como Colombia estos repetitivos y preocupantes ataques que, como ustedes lo vieron en este informe de nuestro periodista Oscar Ramírez, se han venido presentando contra la fuerza pública. Voy a saludar a Daniel Palacios, presidente del Consejo de la Ciudad de Bogotá, experto también en temas de seguridad nacional. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un placer estar aquí compartiendo con esta mesa de trabajo y con la audiencia. También está el presidente del partido Polo Democrático Alternativo, también concejal Álvaro Argote. Bienvenido a La Noche. Muchas gracias, muy buena noche para todas y para todos. Y Jairo Libreros, experto en seguridad, reconocido catedrático, analista permanente de NTN24, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches y qué bueno verlo de nuevo por acá. Pues don Libreros, voy a comenzar con usted. Me gustaría que le explicara a nuestros televidentes, desde una perspectiva netamente de seguridad, ¿a qué cree usted que responde que existe esa percepción en este momento en los ciudadanos de Colombia que están atacando a los integrantes de la fuerza pública en medio de manifestaciones y prácticamente queda esa percepción de que no pasa nada? Sencillamente muchos aseguran que se está perdiendo ese principio de autoridad. ¿Qué opina usted de estos repetitivos ataques que están sufriendo policías y militares en Colombia? Jefferson, empiezo por su afirmación. Sin lugar a dudas, el tema del principio de autoridad se ha perdido en el país. Si uno mira lo que son las experiencias internacionales y compara con los hechos que se dan en el caso colombiano, es preocupante cómo algunos miembros de la fuerza pública, llamémoslo Policía Nacional o fuerzas militares, ante este tipo de agresiones no toman una actitud no agresiva, pero sí de respetar lo que ellos representan en su condición de autoridad y de manera particular protegerse como seres humanos. El principio de autoridad creo que ha sido golpeado con el paso de los años para muchos sectores en la sociedad. Los miembros de la policía, en los casos que son eminentemente urbanos, son personas que aparentemente no tuvieran los mismos derechos que el resto de la sociedad, y yo creo que eso ha ido minando la autoridad de la policía, de la institucionalidad, y va en detrimento de la seguridad propia de los policías. Pero creo que también hay otro tema que es muy preocupante y es el mensaje de impunidad. Para muchos otros sectores en el país, y algunas encuestas así lo han tratado, no existe una sanción claramente identificada, un procedimiento que le permita a las autoridades de justicia sancionar, no de manera ejemplarizante, sino lanzar un proceso de investigación penal y llegar a una sentencia condenatoria frente a los casos de agresión verbal, física o en temas mucho más delicados como los que vimos en la nota introductoria, en donde hasta se lanzan bombas molotov que terminan por afectar la integridad y en muchos casos la vida de las personas. Ese cóctel explosivo entre
deterioro del principio de autoridad y gran impunidad en este tipo de investigaciones nos llevan a estos acontecimientos. Concejal Álvaro Argote, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, en primer lugar yo quiero lamentar pues estos hechos que han ocurrido y ofrecerle a las familias toda la solidaridad del caso. Nosotros creemos que la política criminal colombiana es la que de conjunto se debe revisar, porque si bien el principio de autoridad es un valor institucional que hay que defender permanentemente, la impunidad, como decía el doctor Libreros, es lo que ha desprestigiado la aplicación de la justicia. Nosotros creemos que hay suficiente código penal, hasta un código penal garantista, hay un código de procedimiento penal también garantista, pero en la instrumentalización de la justicia, ahí es donde creemos que está el problema muy concreto. La impunidad hace que el delincuente, cualquiera que él sea, y se infiltra en una marcha, o el delincuente común como el que está en el contrabando de la gasolina y para defender esa economía ilegal acude a la criminalidad para eso. Y la justicia colombiana no implementa realmente las penas que tiene el Código Penal. Si a un delincuente se le condena a 10 años, debe ser condenado prontamente a 10 años y no puede haber otro tipo de manipulaciones para que a la vuelta de 2 años salga. ¿Qué opina usted, concejal Daniel Palacios? Estamos hablando de dos frentes, ¿no? Por un lado, si se está perdiendo o no ese respeto a la autoridad por parte de los ciudadanos o por lo menos de algunos de los manifestantes, y por el otro lado, si una de las principales causas es la impunidad. Queda como la sensación que atacar a un policía pues no genera mayor sanción social ni sanción punitiva. Bueno, aquí lo primero que hay que decir es, tanto el principio de autoridad emana de la capacidad de aplicar la ley. Quiere decir, si usted sabe que cuando usted comete un acto que va en contravía de la ley, eso no genera una sanción efectiva, pues usted sencillamente tiene la idea de que lo puede hacer cuando quiera. Y en este caso lo que vemos es que como no existe ese respaldo por parte de la justicia, esa sanción que proviene después de la violación, pues entonces la persona o el ciudadano considera que puede tomar acciones que no van a tener ninguna repercusión. Y en este caso lo hemos visto con los miembros de la fuerza pública. De cierta forma, el ciudadano ha entendido que ser miembro de la fuerza pública quiere decir que tiene que aguantarse insultos, que tiene que aguantarse maltratos, que tiene que aguantarse la agresión física, y eso de cierta forma lleva a que hoy, como decía el concejal Argote, tenemos un código de penal que ya lo castiga, el artículo 429 del Código Penal, de hecho establece una pena de entre 4 y 8 años cuando haya agresión a un servidor público, en este caso a un miembro de la fuerza pública que esté cumpliendo con el ejercicio de su misión constitucional, pero eso sencillamente no se aplica. ¿Y no se aplica por qué? No solamente porque haya un principio de autoridad que se está perdiendo y porque no haya impunidad, sino porque no existen unos procedimientos y unos protocolos claros por parte de la policía y de la fuerza pública para hacer implementación o utilización de la fuerza legítima. Quiere decir, cuándo usted puede ya utilizar el arma de fuego, cuándo usted puede reaccionar y con qué tipo de fuerza, en qué momento queda autorizada la fuerza letal y en qué momento no. ¿Usted no cree que como lo aseguran diferentes analistas también en temas de seguridad, e incluso en voz baja, lo dicen muchos uniformados, también existe un temor por parte de este policía, por parte de este militar, de ejercer su derecho no solamente a la legítima defensa, sino también de ejercer su derecho a la autoridad, de ejercer autoridad, por el miedo que representa una sanción, una suspensión, una investigación? Claro, y precisamente es por eso te hacía mucho énfasis en lo que te acabo de decir. Como no existe un procedimiento y un protocolo claro, que es el que el policía tiene que seguir cada vez que se presenta una situación de esa, pues como no hay una estandarización de los procesos, lo que lleva precisamente es que el policía muchas veces no sabe ni siquiera cómo reaccionar. Quiere decir, no hay una instrucción clara dentro de esa educación que recibe el policía de si a usted le sacan un cuchillo, ¿cuál es su procedimiento? Su procedimiento es, en ese momento usted está autorizado para utilizar la fuerza letal, en ese momento usted tiene que recurrir a una forma en la que neutralice pero sin fuerza letal, usted tiene alguna herramienta o algún arma que sea no letal que es la que tiene que implementar. Sí. Quiere decir, en países como Estados Unidos se siempre va a encontrar que existe una reacción
y qué clase de fuerza debe ser utilizada en qué clase de circunstancia. Eso es lo que no tenemos aquí y eso deja la puerta abierta para que después terminen sanciones de la Procuraduría, sanciones de la Personería, sanciones de la Fiscalía e inclusive termina el policía que reacciona a una agresión que puso en riesgo su vida, termina el policía siendo el investigado y siendo el sancionado. Profesor Libreros, ¿qué opina usted de ese punto? ¿Ha perdido empoderamiento un policía colombiano, un militar colombiano? Muchos al ver estas imágenes, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina, se preguntarán si un policía en Estados Unidos, en Francia, en España, en Rusia, llega a recibir un tipo de agresión de estas, ¿actuaría de la misma manera como actúan los policías colombianos? No actuaría de la misma manera, pero el tema en Estados Unidos es un poco difícil de manejar. Hasta hace muy poco tiempo, tú y yo hemos tenido la oportunidad de debatir este tema. Hay normas, por ejemplo, en Florida o en otros estados, en donde hasta ciertos movimientos de personas que son requeridas o llamadas por la policía habilita para hacer uso de la fuerza, disparando directamente el arma de dotación. Yo creo que en Estados Unidos no está tampoco estandarizado. En el caso colombiano, irónicamente, sí existe una herramienta. En Colombia se adoptó la Convención de Naciones Unidas de 1990, suscrita en La Habana, en donde se estipula el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad al momento de hacer uso de las armas de fuego por parte de los miembros de la policía o de los servicios de policía, como dice ese estándar. Estados Unidos nunca ha estado de acuerdo con ese estándar. En el caso colombiano se han hecho intentos para implementarlo y le resumo en una frase que creo que es muy importante: siempre y cuando la vida o integridad personal de un miembro de la policía esté en riesgo, según la evaluación que hace el policía, está autorizado para hacer uso del arma, para neutralizar el riesgo y de manera particular para garantizar su integridad. Lamentablemente, y creo que ya lo decía el concejal con mucho criterio, nosotros no hemos podido crear unos protocolos que estandaricen este tipo de comportamientos, pero el parámetro existe. Lamentablemente creo que es mayor el temor a lo que se dice como una empapelada, entre comillas, es decir, ante la rutina de ir a rendir declaración, verse sometido a investigaciones, a ser suspendido. Y creo que nosotros no hemos encontrado en el caso colombiano un punto de equilibrio en donde ellos tengan claro que el estándar se puede aplicar y que eso no es sinónimo de suspensión por parte de la Procuraduría o de la misma dirección de la policía. Jefferson, el año pasado hubo más suspensiones de la dirección de la policía durante el 2017 que de la propia policía frente a policiales que se encontraban en situaciones críticas. Concejal Argote, ¿qué opina usted? ¿Están actuando o están respondiendo los policías, los militares, ante este tipo de agresiones con temor a lo que puede representar para ellos una eventual respuesta más contundente ante una agresión como las que estamos presentando hoy aquí en el programa de la noche? Bueno, digamos, también hay que hacer una diferencia clara, ¿no? Aquí hay una criminalidad en Colombia que enfrenta a las fuerzas legítimas del Estado y las enfrenta militarmente. Entonces, esa es una circunstancia diferente, para lo cual, pues, la fuerza institucional del Estado debe actuar como debe hacerlo. Pero en el caso particular de estas manifestaciones particulares que se presentan, afortunadamente para mí no es la generalidad de lo que se viene presentando, pero sí siento que hay una influencia y una incidencia del estado de criminalidad que hay en Colombia, que hay que revisar eso. Hay una incidencia de eso, es que aquí hay criminalidad por todo lado y entonces eso viene permeando también a todo el comportamiento cotidiano de la gente. Entonces hay que revisar eso. Y yo sí estoy convencido que hay instrumentos, desde que no haya abuso excesivo de la fuerza o uso excesivo de la fuerza, es legítima la actuación de la fuerza militar, de la fuerza policial, no solo en legítima defensa, sino en legítima defensa de los intereses sociales, ¿sí? Pero donde yo considero que se sigue presentando la situación para que la autoridad se haya perdido, no solamente en la relación con la fuerza legítima del Estado, sino en la sociedad en general. Es que la autoridad se ha venido perdiendo, ¿no?, en el seno de la familia, en el seno de la sociedad en general, es porque algo tenemos que revisar ahí, y no solo sometido a una política criminal, sino que hay que revisar
¿Cuál es la política social colombiana? Yo te añadiría algo ahí es muy importante tener una diferencia, y ahorita el concejal Argote lo señalaba. Una cosa es un elemento criminal, y quiere decir cómo un policía debe reaccionar cuando está capturando a un delincuente, o en el caso de las fuerzas militares cuando está enfrentando a una fuerza subversiva o a un elemento terrorista. Y eso, digamos, es claro, eso está en el derecho internacional humanitario, eso está en el derecho operacional, qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Otro tema es en el día a día, ¿qué es una agresión a un servidor público y qué ya es un simple intento de homicidio o qué ya es una lesión personal, que ya es otro tema en el Código Penal? Entonces aquí lo que tiene que ver uno, si yo como ciudadano cojo un policía que me está haciendo una parada, por ejemplo, de tránsito, lo agredo verbalmente, me bajo, lo empujo, ok, ahí se puede aplicar de pronto el 429, se puede aplicar el Código de Policía. Pero si yo me llegara a bajar con un cuchillo y le lanzo a chuzar al policía o ya a poner en riesgo su vida, pues ya yo estoy entrando dentro de una conducta criminal. Y ahí requiere una reacción de fuerza por parte del policía. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que hacía ahorita Jairo. Esos estándares internacionales existen, y existe claro que tiene que haber una proporcionalidad y que hay unos momentos en donde el uso legítimo de la fuerza está claro. Pero si usted no tiene protocolos para poder establecerlos, si usted al policía no lo estandariza, pues también lo pone en riesgo. ¿A qué voy con eso? Y qué pena que me extiendo un poquitico. A usted siempre en Estados Unidos, en cualquier estado que esté, siempre que lo va a parar un policía lo para igual. El policía lo para de atrás, le prende las luces, le dice que no se baje del carro, que ponga las manos encima de la cabrilla, que no se puede bajar, se le acerca por la ventana, le pide el documento. Siempre va a ser lo mismo. Eso le da confianza al ciudadano, porque es un protocolo que se practica siempre, pero al mismo tiempo el policía, si llega a pasar algo, el policía demuestra, yo hice el protocolo exactamente como lo tenía que hacer, como está establecido, ya si hay una agresión, pues ya él tiene una justificación. Pero cuando usted no tiene un protocolo, como pasa en Colombia, que el policía un día lo para por atrás, el otro día le cierra la moto, el otro día le toca en la ventana, el otro día le pita, el otro día le grita, pues eso pone un sistema que no está estandarizado y no genera los protocolos que le garantizan la seguridad al policía y le garantizan la confianza y la seguridad al ciudadano. Sí. Profesor Riveros, ¿usted cree que estos son casos aislados o estamos hablando ya de unos síntomas claros que hay en la sociedad que están mostrando algo mucho más específico y que no solamente se da en los casos que presentamos, en los que fueron lanzadas bombas incendiarias contra integrantes de la fuerza pública, sino también en el día a día, como lo decía el concejal Daniel Palacios, cuando un policía le va a imponer una sanción de tránsito a un ciudadano y este le responde con una grosería o quizás diciéndole usted no sabe quién soy yo? ¿Esto es síntoma de algo o son casos aislados? No son casos aislados. Yo creo que aquí existe un patrón de comportamiento que raya con lo delictivo. Si uno entiende, tiene en cuenta de manera especial, Jefferson, cuando usted habla, usted no sabe quién soy yo, hay épocas en las cuales esa frase no solamente está viralizada en las redes sociales, sino que demuestra cierto tipo de comportamiento de la sociedad con una mirada casi que con desprecio frente a los miembros de la Policía Nacional, porque ellos pretenden estar por encima de la ley y consideran que la policía, cuando está cumpliendo las funciones que le ha asignado la Constitución y la ley, busca es agredirlos, y ciertos personajes se sienten por encima de la ley. Esa mirada de desprecio no es aislada, hace parte ya de un comportamiento social que es delictivo cuando tú afectas no solamente la vida o pones en riesgo la integridad de un miembro de la policía, sino de manera especial cuando lo tratas con ese grado de distancia. Ahí hay un patrón delictivo, y ese patrón delictivo, al convertirse viral, a ser parte de ciertos sectores que tienen unas condiciones mucho más favorables en la vida social que muchas otras personas que se encuentran en situaciones más vulnerables, creo que ha propiciado, de la mano del deterioro del principio de autoridad y de la impunidad, un comportamiento que es sistemático en la sociedad. Hay muchas personas que consideran que dispararle a un policía hace parte de lo que es su actividad dentro del mundo delictivo y no tienen el más mínimo temor de las repercusiones de lo que ese comportamiento delictivo le trae ante la justicia, y termina siendo un patrón que se replica por otras personas. Casos aislados no son, Jefferson. Aquí hay un patrón sistemático de comportamiento que la gente ha interiorizado. Vulnerar verbalmente o físicamente a la policía no tiene ninguna consecuencia. Concejal Argote, ¿y qué consecuencias cree usted que puede tener para una sociedad como la colombiana que esto sea sistemático, que se esté presentando? ¿Esto en qué afecta la seguridad de todos los ciudadanos si ellos día a día, a través de los medios de comunicación, ven en videos que se replican en las redes sociales, la forma como pues atacan a un policía, le lanzan una bomba incendiaria
Y como lo decía al comienzo, en muchos casos queda en la impunidad total. No, de acuerdo. Si la gente observa que el de más arriba hace eso y con él hay impunidad, entonces el de la mitad también hace eso y el de abajo también hace eso, y eso lamentablemente es una circunstancia que está rodeando la sociedad colombiana. Es que tenemos que hacer un pare y revisar toda la casi cultura criminal que está rodeando la sociedad colombiana, al punto que muchos de los formadores de la justicia empiezan a pensar que hay que ir disminuyendo la edad para penalizar, ¿sí? En contra de la racionalidad penal, y en vez de revisar qué es lo que está pasando en la sociedad en general, creemos nosotros que con la aplicación cada vez más de la pena, ¿sí? Sin que haya una coherencia real con lo que ocurre en la sociedad, con eso vamos a resolver. Yo creo que es fundamental, para no estarnos lamentando más adelante de estos hechos que vienen ocurriendo, que no los considero de ninguna manera aislados, ¿no? Es lo que la gente está recurriendo casi a darse la justicia por su propia mano. En eso no podemos nosotros en absoluto compartir. Tenemos que respetar la institucionalidad en el marco de las normas que tenemos, en el marco de los debidos procesos, de las garantías debidas, ¿sí? Y ese es un problema también de cultura social. O sea, quiero precisar un poco, concejal Daniel Palacio, que le explique un poco a los televidentes, en una sociedad que ese principio de autoridad se rompa, ¿qué consecuencias trae? Son videos que, como lo dije hace un momento, a través de las redes sociales cada vez se encuentran con mayor frecuencia. Claro, y estoy de acuerdo con lo que los dos han dicho. Aquí hay un problema, y es que cuando las cosas no tienen consecuencias en cualquier etapa de la vida, sea uno de niños, si tiene un papá que es permisivo, que nunca lo regaña, pues ese niño va a creer que todo lo puede hacer. O sea, y eso lo hablamos desde la familia, que en últimas es el seno de la sociedad. Pero aquí viene una pregunta, y ¿esto es un tema cultural o esto es un tema de impunidad y de autoridad? Y entonces muchos dicen, no, es que eso es un tema cultural, es que los colombianos son propensos a la violencia, es que nosotros tenemos una cultura criminal. Y ahí es donde yo hago la pregunta. ¿Por qué esa misma persona que en Colombia siente que puede insultar a un policía, que siente que puede agredir a un policía, que siente que se puede pasar las normas por donde le antoje y no cumplirlas, llega a Europa y cumple todo? ¿Por qué ese mismo ciudadano llega a Estados Unidos y allá sí mira al policía con temor, con reverencia, no se le acerca, no lo dice? Por una razón muy sencilla, porque allá la norma se aplica. Muchas veces no es un tema de si tenemos que fortalecer el Código Penal, si tenemos que ponerlo más fuerte, sino es que se aplicara. Y mira que ese es un tema de ambos lados, porque entonces uno dice, el ciudadano que no respeta la norma, ¿sí?, que sabe que está prohibido y va y le pega a un policía o va y atenta contra su vida. Pero por el otro lado, la fuerza pública que tiene la norma, que sabe que los ampara, que podría ir y judicializar a la persona, tampoco lo hace. Sí. Entonces, de lado y lado, ni el uno que la respeta ni el otro que la aplica. Entonces, si yo como ciudadano tampoco siento que nadie me la aplique, que nadie me haga el ejemplo, pues probablemente no lo hago. Y eso es un principio infantil muy chiquito. Ni la diligencia de la justicia, es que la justicia no es diligente. Pero al final del día es el principio del niño chiquito. ¿Qué pasa cuando el niño la mamá le dice, ojo que te vas a quemar, ojo que te vas a quemar, ojo que te vas a quemar? Se quema y no vuelve a meter la mano cuando está caliente. Aquí si los ciudadanos y si la sociedad colombiana entendiera que cuando viola una norma va a haber una consecuencia, eso enseguida genera también un cambio cultural, porque eso comienza a permearse en toda la sociedad. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Yo los invito a que participen a través de las redes sociales del programa La Noche, de nuestro equipo periodístico, de los que todos los días hacemos este programa La Noche. Están apareciendo las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Ataques Fuerza Pública y responder la siguiente pregunta. ¿A qué cree usted que responden estos repetitivos y brutales ataques y agresiones que ha venido recibiendo diferentes integrantes de la Fuerza Pública, la mayoría de ellos en medio de manifestaciones? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a una pausa y cuando regresemos estaremos hablando con el general Juan Carlos Buitrago, general de la Policía Nacional. Ya está con nosotros, es director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia. A propósito de los ataques que en días pasados en el departamento de La Guajira sufrieron un grupo de policías. Dos de ellos se salvaron de morir literalmente incinerados por una banda de criminales que le lanzaron a ellos unas bombas incendiarias. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.
Continuamos con La Noche. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora al general Juan Carlos Buitrago. Él es el director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia. Señor general, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Jefferson. General, usted ha estado liderando en los últimos días, ha estado al frente de lo que sucedió en Maicao, en el norte de Colombia, en el departamento de La Guajira. Con este ataque que sufrieron sus policiales, sus unidades que controlan y enfrentan el contrabando de gasolina en el norte de Colombia. Lo primero que le quiero preguntar, señor general, es cómo se encuentran estos dos policías que resultaron heridos. ¿Cómo está Giovanni Palomino? ¿Cómo está Darwin Jiménez? Que fueron las personas que le lanzaron a ellos unas bombas incendiarias. ¿Cómo se encuentran? Gracias, Jefferson. Acabo de llegar precisamente de la ciudad de Maicao. Allí le brindamos todo el acompañamiento y la atención especializada a nuestros patrulleros, a nuestros subintendentes que resultaron heridos a partir de este ataque terrorista por parte de estos criminales. El patrullero Jiménez fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, está recibiendo atención especializada y progresa de manera positiva en su salud. Se encuentra con su familia y recibiendo, por instrucciones de nuestro director general de la Policía Nacional, todo el acompañamiento necesario. Nuestro subintendente Giovanni Palomino se encuentra en estado crítico. El pronóstico es reservado, como quiera que fue afectado en un 80% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. También fue afectado su sistema respiratorio. Estamos acompañando a su familia. Tenemos atención especializada, social y psicológica, tanto a su señor padre como a su señora madre. Y estamos moviendo toda nuestra capacidad y todos nuestros esfuerzos en el propósito de que se pueda recuperar prontamente. Señor general, usted lleva muchos años, diría yo que décadas, en la Policía Nacional. Ha estado al frente de diferentes cargos al interior de la institución. Desde esa perspectiva me gustaría conocer su opinión frente a lo siguiente. ¿A qué cree usted que responde que se estén dando este tipo de actos violentos contra la policía? Es decir, que no se esté respetando en este momento el principio de autoridad, tal y como lo analizábamos en la primera parte de este programa con nuestros invitados. Sí, aquí lo que observamos, y particularmente en este caso ocurrido en el municipio de Maicao, son actos terroristas en respuesta precisamente a la contundencia, a la capacidad que ha venido desarrollando en la lucha contra el crimen organizado, contra estas mafias del contrabando, contra este sistema de economía criminal, la Policía Fiscal Aduanera, con la Policía Nacional de Colombia, con la DIAN y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Estamos comprometidos de manera frontal en la lucha contra la corrupción. Estamos comprometidos en la lucha contra estas mafias, contra las cabezas de las serpientes en el propósito de desarticularlas. Estamos comprometidos en inyectarle más inteligencia, más policía judicial, precisamente para quitarles las finanzas y para quitarles los bienes mediante procesos de extinción de dominio. Entonces, en el caso particular de La Guajira, este año hemos capturado más de 315 personas, hemos ocupado más de 65 bienes inmuebles que están en proceso de extinción de dominio, hemos también desarticulado varias estructuras dedicadas al contrabando de hidrocarburos y es por eso que creemos que estas acciones son una respuesta aleve, una respuesta inhumana, una respuesta criminal por parte de estas estructuras, como quiera, que están debilitados y que muchos de ellos, como alias el alcalde, que fue capturado por la Policía Nacional en una operación importante el 1 de octubre en el municipio de Maicao, hace parte de esta estructura y están precisamente ejecutando este tipo de acciones. Me refiero, señor general, me refiero, y qué pena lo interrumpe, me refiero no solamente a lo que pasó en Maicao, también quiero hacer énfasis en lo que hemos venido planteando desde el comienzo del programa. Ha habido otro tipo de actos vandálicos en los que militares también han sido atacados por civiles. Inclusive veíamos el caso, por ejemplo, de los manifestantes infiltrados en esa marcha estudiantil que le lanzaron una bomba incendiaria también a un policía en las instalaciones de RCN, la radio.
quiero que hagamos un poco más de énfasis en esa pregunta. ¿Por qué cree usted que se ha perdido ese respeto? ¿Por qué cree usted que se ha venido alterando ese principio de autoridad? ¿Cree usted que existe esa sensación de que una persona comete un acto agresivo contra un policía y no pasa absolutamente nada? Sí, aquí nuestra fuerza pública y nuestra Policía Nacional particularmente ha sido formada con estricto apego desde las escuelas de formación por el respeto a los derechos fundamentales. Ejercemos nuestra autoridad con total contundencia, con estricto ejercicio en la aplicación de la ley como corresponde por mandato constitucional y legal, con estricto respeto a los derechos humanos como lo acabo de mencionar, y tratamos de garantizar además por mandato legal la libertad de movilización, el libre desarrollo de la protesta, pero no obstante tenemos protocolos de actuación para responder con los suficientes recursos y con la suficiente capacidad cuando se presentan hechos de violencia. La protesta no puede ir acompañada de hechos de violencia porque, como acaba de ocurrir en Maicao, un juez decretó medida de aseguramiento para esta persona que fue capturada, como quiera que en un acto de protesta vandálico, en un acto prácticamente terrorista, estaba agrediendo y tratando de contrarrestar un procedimiento absolutamente legal con estricto apego a los derechos fundamentales por parte de nuestros policías. Entonces, desde el punto de vista de la Policía Nacional, venimos actuando con total y absoluta contundencia. Estamos utilizando todos nuestros recursos, nuestras herramientas de ley, siempre con los derechos humanos ahí, en el propósito de que podamos garantizar los derechos fundamentales de las personas, pero a su vez responder con suficiente capacidad para evitar que se menoscabe, se afecte o se debilite nuestra capacidad y el cumplimiento de la misión constitucional y legal que nos corresponde ejercer. Señor general, para finalizar, en estos casos de agresión, ¿hasta qué punto cree usted que la policía también es víctima de la impunidad y de la falta de justicia en estos casos? ¿Usted cree que esa es una de las principales causas? Sí, aquí tenemos unas deficiencias que sin duda alguna deben superarse rápidamente. Esto hace parte de todo un sistema en el marco de la política criminal del Estado. Y lo que hemos visto es que cuando una unidad como la nuestra, en el caso de la Policía Fiscal Aduanera, lo está haciendo la DIJÍN, la policía en sus diferentes especialidades, fortalece sus procesos de inteligencia e investigación criminal, sin duda alguna los procesos van a ser cada vez más sólidos, van a ser procesos categóricos que deberían culminar con una sentencia, y especialmente condenatoria cuando se trata de obtener suficiente material probatorio que nos permite evidenciar la responsabilidad de una persona en actos como estos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Policía Fiscal Aduanera, le estamos inyectando más inteligencia, más investigación criminal, más rigurosidad en nuestras investigaciones. No obstante, vemos algunas decisiones que no compartimos por parte de la justicia, como quiera que personas que hemos capturado, funcionarios públicos, por corrupción, son dejados en libertad provisional y con derecho a seguir trabajando. También tenemos casos de personas a las que se les ha comprobado que están involucradas en actos criminales, del contrabando, en mafias de lavado de dinero, y sin embargo la justicia les otorga libertad provisional o detención domiciliaria. Creo que aquí sí nuestro sistema tiene que avanzar con mayor severidad en asegurar que estas personas, por el solo hecho de corromper a los funcionarios públicos y de estar involucrados en un sistema de economía criminal que afecta a la economía del país, que afecta al empleo de los colombianos, y lo más grave, la salud y la integridad de las personas, debería de permanecer en un establecimiento carcelario con medida de aseguramiento y no con libertad condicional o con libertad provisional o detención domiciliaria, desde donde podría perfectamente seguir manejando sus negocios ilícitos. Pues, señor general Juan Carlos Buitrago, vamos a estar atentos de lo que suceda con estos dos policías y también de esa lucha frontal que está dando la Policía Fiscal y Aduanera en el norte de Colombia contra estas bandas de criminales que se dedican al contrabando de gasolina y que fueron los responsables de este ataque que dejó al borde casi que de la muerte a dos oficiales y suboficiales de la policía. Muchas gracias, señor director de la Policía Fiscal y Aduanera, por habernos acompañado.
No, muchas gracias por la invitación, y el mensaje a todos los colombianos es que debemos estar alineados en la lucha contra el contrabando. Donde hay contrabando, hay corrupción. Si atacamos el contrabando, atacamos la corrupción. Y todo esto hace parte de un sistema de economía criminal que requiere de la voluntad, no solo de la empresa privada, también de nosotros como funcionarios, pero también de usted, de cada colombiano. Muchas gracias. General, muchas gracias. Vamos a marcar una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con nuestros invitados, el concejal Álvaro Argote, también está el concejal Daniel Palacios y nuestro analista permanente en NTN24, experto en temas de seguridad, Jairo Libreros. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Ante los hechos que se han presentado recientemente en los que miembros de la comunidad hostigan a la fuerza pública en distintos municipios, desde el Ministerio de Defensa se ha planteado la necesidad de endurecer las penas para quienes estén involucrados en estos hechos violentos. Rociar con gasolina a servidores públicos, vejarlos, insultarlos, agredirlos y maltratarlos es una estrategia delincuencial de unas economías criminales. Prácticamente yo diría que esos individuos que lo hicieron se pasearon por diferentes artículos del Código Penal. El jefe de la cartera de defensa, Guillermo Botero, explicó que si bien los hechos están aislados geográficamente, existe un común denominador, y es que en la sociedad ha comenzado a imperar la cultura de la ilegalidad. La propuesta del alto funcionario es plantear reformas a la ley para que el deber de respeto a la fuerza pública quede explícito. Cuido la vida mía y de los terceros. Cuido mi vida y la de los terceros. Cuido mi vida y la de los terceros. La cuido. Y que se extienda la presunción de legítima defensa de los uniformados. Para ello tendría que reformarse la Ley 148 de orden público. Así como las autoridades deben proteger a las personas, la ley y la ciudadanía debe proteger a quienes están dispuestos a dar la vida por cuidarnos. La propuesta del gobierno no solo agravaría los delitos de agresiones contra un servidor público, sino también aumentaría las penas contra quienes encubran o favorezcan a criminales. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Un ejemplo es lo ocurrido en Patía, Cauca, el mes pasado, donde habitantes de la zona quemaron un carro en donde llevaban capturado a alias El Conejo, cabecilla del ELN en este departamento, obligando a soltar al capturado. Aparece la turba de personas alrededor de nosotros. Desde la parte alta le tiran piedras al panorámico de la camioneta. En los alrededores forzan las ventanas, las puertas, quitan los cables de la parte delantera, pinchan las llantas y tratan durante un lapso de 40 minutos a forzar a que salgamos del vehículo y a sacar a este sujeto. La iniciativa divide opiniones entre quienes piensan que la fuerza pública debe ser respetada por encima de cualquier consideración ideológica y por ende hay que aumentar las penas. La fuerza pública es sagrada. Nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública deben ser respetados sin importar ninguna consideración ideológica, sin importar ningún debate válido o no válido sobre cualquier pretensión social que pueda existir. Y entre quienes aseguran que una agenda de mano dura no soluciona nada y en cambio hay que asegurar que las penas que existen se cumplan de forma efectiva. Es muy rentable en términos electorales hacer estos anuncios de aumento de penas y demás, pero en términos de política criminal se ha demostrado su inutilidad, ya que las tasas y índices delictivos se mantienen prácticamente idénticos. Sí. Populismo punitivo puro y duro. Señor presidente del Consejo de Bogotá, Daniel Palacios, hablemos en este último bloque sobre esta iniciativa que ha planteado el ministro de Defensa en el marco de estos actos. ¿Usted cree que esto es un asunto de aumentar las penas, de proteger con la ley a los uniformados? ¿Hace falta una protección mayor?
partamos del primer punto, es que los uniformados ya están protegidos por la ley. Ya dijimos que el artículo 249 del Código Penal ya establece esa protección, ya establece prisión entre 4 y 8 años a la agresión a servidor público. Pero es que aquí es importante hacer una diferencia. Una cosa es una agresión al servidor público y otra cosa es un intento de homicidio o una lesión personal que tiene un agravante por ser servidor público. Son dos tipos penales distintos. Estamos de acuerdo que lo que sí tiene que pasar es que en donde haya un intento de homicidio, donde haya un homicidio de un miembro de la fuerza pública, tiene que agravarse la pena, y eso lo que quiere decir de agravarse la pena es que se le tienen que quitar los subrogados penales, quiere decir no debe tener derecho a prisión domiciliaria, no puede tener derecho a ningún atenuante que le disminuya la pena, y sí debería llevarse a lo máximo de la pena. Quiere decir, no se le podría hacer ningún tipo de disminución a esa pena si es un servidor público. Esa parte sí debe haber una modificación, pero yo no creo que sea un tema de que este artículo se le agrave la pena sencillamente por la agresión al servidor público. Ahora, por el otro lado, lo que habla de cuando existe una obstrucción a un proceso judicial, ahí sí debe haber un tipo penal muy claro que sea obstrucción a la justicia y que lleve a una sanción efectiva. Pero aquí hay que hacer énfasis, más allá de lo que diga la norma en materia penal, quiere decir de la sanción, lo que necesitamos es que se aplique. Porque hoy estas normas existen. Mi pregunta es ¿por qué no están judicializados? ¿Por qué ahí mismo no los capturaron? Ahí eso es un acto de fragancia. Claro. Ni siquiera es un acto que tenga que llegar a una investigación criminal. Si usted tiene el delincuente inmediatamente que coge y le tira a usted una bomba molotov, o que inmediatamente le está con un cuchillo intimidando, eso es un acto de fragancia y eso requiere una captura inmediata. ¿Qué opinión tiene usted, concejal Álvaro Argote, presidente del partido Polo Democrático Alternativo? ¿Es esta una solución real o es populismo punitivo, como muchos califican este tipo de decisiones de endurecer la ley cuando se presentan casos como estos? Pues primero celebro que estamos coincidiendo en esta parte, ¿no? Sí, porque yo creo que más que hacer uso del populismo punitivo en el sentido de que es que aquí alargando las penas se van a resolver los asuntos de criminalidad en Colombia, y yo entiendo como un acto criminal cuando hay un ataque de esta naturaleza. No es un simple ataque verbal a un funcionario público, sino que ya hay un intento de homicidio, ¿sí? Estos son actos criminales y entonces no opera la ley. Para mí lo primero que hay es inoperancia de la ley. Eso revuelto con impunidad, eso da un resultado final en que la sociedad en general, y peor el criminal, ¿no? El criminal dice, no, esto aquí no pasa nada, y entonces se asegura cada vez más. Por ahí yo creo que no es la cosa en el sentido del populismo punitivo alargando las penas. Yo creo también que para estos casos, de estos actos que ya rayan en el terrorismo, sí no puede haber beneficios penales. Profesor Libreros, eso realmente es un desafío para las autoridades, porque hablamos también de un equilibrio que debe haber entre el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados, de los policías, de los militares, pero por el otro lado el respeto a la autoridad y también ese derecho a la legítima defensa que tienen cualquier ciudadano, y lo tienen también los policías y los militares. ¿Cuál es la solución entonces? Yo creo que existen diferentes soluciones y ninguna de ellas pasa por el aumento de las penas. Lo que pasa es que en Colombia yo creo que ya nos estamos acostumbrando a esas salidas en falso del ministro Botero, que cuando no encuentra un razonamiento que pueda él manejar, inmediatamente cree que aquí se solucionan los problemas de seguridad aumentando las penas. Yo vuelvo al tema que inicialmente discutíamos. Es necesario tener unos protocolos, en eso coincido con el concejal Palacios y con el concejal Argote, es necesario tener unos protocolos que fortalezcan no solamente la participación de la policía, sino que les entreguen herramientas claras y precisas. ¿Y estos no existen, profesor Libreros? Existen algunos protocolos, pero no se hace un proceso de estandarización y un proceso de socialización con todos los miembros de la Policía Nacional. En Bogotá tú encuentras aproximadamente unos 36 o 36 a 37 aproximadamente protocolos, pero un servicio de policía tiene que tener protocolos para la gran mayoría de comportamientos. Las normas internacionales o los estándares internacionales son claros que en materia de uso de la fuerza, cuando se presentan estas situaciones, lo que estamos es al frente de la aplicación del principio de proporcionalidad. Ese tema debería estar muy claro. Por ejemplo, yo creo que ganaríamos ahí mucho. Y qué pena lo interrumpo. En este caso en particular, los videos que acabamos de ver, por ejemplo, el lanzamiento de una bomba incendiaria, en ese caso,
este policía tenía la opción de utilizar su arma de fuego para utilizarla letalmente para disuadir o para enfrentar esa amenaza en contra de su vida? Claro que sí, hay que tener en cuenta que cuando tú estás al frente de una persona que con una bomba molotov está dispuesta a lanzártela a tu cuerpo, el riesgo en materia de integridad personal y de vida es absolutamente son segundos, claro. No, son segundos. Y dos, lo que dice la norma y el estándar de la Convención de La Habana de Naciones Unidas es muy claro. Él puede desenfundar su alma para neutralizar el riesgo que debe enfrentar bajo un presupuesto. Su vida e integridad personal está en riesgo. En esos casos se podría hacer. Y el problema es que en esos segundos donde hay duda, en esos segundos donde no hay claridad del protocolo y el procedimiento del policía, le cuesta la vida. Claro. Porque en ese momento en el que el policía duda, no tiene claridad de cómo debe atender esa situación que se le está enfrentando, pues lo puede llevar a no actuar como tiene que hacerlo, en detrimento de su defensa personal, pensando en el miedo de una sanción o en el miedo de un disciplinario, y eso sería muy grave. Claridad y formación también, ¿no? Porque si no tiene la formación debida, por eso decimos, puede actuar emotivamente y también tiene una afectación. Y tener en cuenta una cosa, Jefferson, yo te añadiría una cosa, ya es que todas las ciudades de Colombia tienen retos distintos. Y eso quiere decir, nosotros tenemos un problema, y es que hemos cogido la policía y no entendemos que cada ciudad tiene unos desafíos distintos. Por ejemplo, en Bogotá tiene unos retos frente al tema de las barras, tiene retos frente a temas de subculturas que están, tiene un tema de manifestaciones que es muy constante, en otras partes tiene unos temas de protesta social, en otras partes tiene temas de contrabando, y eso requiere que la policía, en donde llegue a ejercer su autoridad, tiene que tener una capacitación para ejercerla ahí, y tiene que tener unos procedimientos y unos protocolos que vayan de acuerdo a la realidad de cada una de esas ciudades. No es lo mismo ser policía en Titiribí, Antioquia, ser policía en Bogotá, y ahí eso requiere un entrenamiento especial. La impunidad, para concluirte, la impunidad envalentona al criminal. Es el peor mensaje que podemos dar. Jefferson, un comentario pequeño sobre algo que decía el concejal Palacio, me parece muy interesante. Hace poco leí el informe del FBI sobre lo que ha ocurrido en materia de respuesta policial frente a los tiroteos que se dan en Estados Unidos, tiroteos entre comillas, y dice que el promedio en los últimos 2 años en Estados Unidos de capacidad de respuesta que tiene la policía frente a una agresión por arma de fuego es aproximadamente 2 segundos. Parte de ese presupuesto, 2 segundos para pensar de qué manera neutralizo, cuál es el arma y cuál es la proporción, la intensidad, el voltaje que debe utilizar para neutralizar a esa persona. Si nosotros como miembros de la Policía Nacional o la formación que le damos a la Policía Nacional no es lo suficientemente clara, contundente, precisa, nuestras unidades policiales siempre van a pensar me van a investigar la Procuraduría, me van a suspender, ¿qué le va a pasar a mi familia? Me voy a quedar sin trabajo. Eso son 2 segundos. 2 segundos y los matan. Don Jairo Libreros, analista político de NTN24, experto en temas de seguridad ciudadana. Como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, y saludo a mis compañeros y a los televidentes. Daniel Palacios, concejal de Bogotá, presidente del Consejo de Bogotá, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti, Jefferson, por la invitación. Álvaro Gote, presidente del Polo Democrático Alternativo, sociólogo y concejal de Bogotá, muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotros es importante estar en esto, la institucionalidad para nosotros es fundamental. Y la racionalidad de las penas, es decir, si el delincuente y el criminal, ¿de qué le sirve que le pongamos en vez de 37, 40 o 50 años? ¿Sí? Eso no le sirve si finalmente no hay una operancia de la ley y no corregimos la impunidad. José, muchas gracias. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter, en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.